Amigos 102, bienvenidos a Cara a Cara. En las elecciones generales del 2019 hubo 27,000 votos nulos y al menos 20,000 votos en blanco. ¿En esta contienda electoral ocurrirá lo mismo o el voto informado de alguna manera bajará ese porcentaje este 5 de mayo? Hoy vamos a hablar con la presidenta de la Junta Nacional de Escrutinio, Nivia Rosana Castrellón, de este tema y ella hablará alto y claro aquí en Cara a Cara. ¿Quiénes eligen a la Junta Nacional de Escrutinio? Bienvenida a Cara a Cara. Muchísimas gracias. Primero que todo, aclarar que la elección de los miembros de la Junta Nacional de Escrutinio es responsabilidad de los magistrados del Tribunal Electoral, pero que tienen que cumplir con un perfil establecido en la ley. ¿Cuál es ese perfil? Básicamente ser ciudadanos panameños, estar inscritos en el padrón electoral final, no haber sido condenados por ningún tipo de delito común o electoral, estar en pleno goce de nuestros derechos civiles y políticos, gozar de buena reputación y, muy importante, no estar inscrito en ningún partido político ni haberle dado favor a ningún candidato por libre postulación. Termina entonces la Junta Nacional de Escrutinio proclamando a quienes van a dirigir realmente las riendas de nuestro país. Es correcto, pero creo que es muy importante hacer una aclaración a la ciudadanía. En Panamá, ningún funcionario proclama ganador a ningún candidato en ningún puesto de elección. Lo hace la sociedad civil a través de corporaciones electorales temporales y autónomas que son creadas cada 5 años con personas con un perfil similar al nuestro. Y obviamente la Junta Nacional de Escrutinio es la más visible porque es la que proclama al presidente y vicepresidente y también asigna las curules del Parlacén y proclama oficialmente a los diputados de esta instancia centroamericana. Claro, voy a entrar un poco y decía yo al inicio, a ver, en las elecciones pasadas fueron 27,000 votos nulos, al menos 20,000 en blanco. El voto informado al que tanto se le ha dado espacio, al que tanto se ha tratado de sentar allí esta información, ¿hará la diferencia, cree usted, en este porcentaje? Y no dejo de lado el tema de la cantidad o el porcentaje de indecisos que hay todavía en esta fecha. Bueno, pero yo sí quisiera aclarar algo porque es importante, algo que mencionaste antes, que tiene que ver con la llamada en un momento dado de un magistrado cuando el TER, que es una transmisión extraoficial de resultados, que es digital y que se recibe información desde las mesas, entonces con ese resultado que ellos están recibiendo y un logaritmo que debe marcar una tendencia irreversible, la llamada lo que hace es lo siguiente, decirle a una persona que puede ser que sea el próximo presidente del país, no es que lo sea, y tiene que entenderse que en Panamá todo el escrutinio para presidente y vicepresidente y para todos los cargos de elección se hace de manera manual con las actas circuitales, en el caso del presidente, y las actas de mesa. Y la proclamación oficial la hace la Junta Nacional de Escrutinio. Y si hubiera una diferencia entre el TER y el resultado de la Junta, prevalece el resultado de la Junta. Pero hasta ahora la tendencia se ha convertido en una realidad, no solamente para dejarlo claro, ¿o no ha sido así? Sí, ha sido así, pero relevante tomar en cuenta que la última elección la diferencia fue de un 2%. Claro. Y fue una elección estrecha. Y si hubiera una situación en la que no hubiera tendencia o hubiera de pronto esa diferencia, prevalece lo que indica la Junta Nacional de Escrutinio. Es decir, si no coinciden los números, quien tiene la última palabra sería la Junta Nacional de Escrutinio. Es correcto, es correcto y es bueno que la ciudadanía lo tenga claro. Así que si se piensa que de manera digital es que se determina quién es el ganador, no es así. Se hace de manera manual, con las actas que se reciben en el Parlatino y con las actas de mesa que deben acompañar, por supuesto, el acta circuital y además el acta del RREVA, que es el registro de electores residentes en el extranjero, y el registro de electores de voto adelantado. Entonces, el voto informado, ¿piensa usted que podría bajar un poco el porcentaje específicamente de votos nulos, de los votos en blanco? Es decir, pudiera incidir de alguna manera y decir, ¿sabes qué? Leí esta propuesta, este candidato sí me gusta, porque ahorita mismo de repente las personas, si no conocen a profundidad propuestas, entonces, ¿cómo decidir el voto por alguien? Si no conoces a profundidad, ¿cuáles son, arrancando por ahí, los candidatos que tienes en tu circuito? Tienes que enterarte. Por un lado, también hay herramientas
hay todo el recuento de los debates presidenciales en el caso de presidentes y otros cargos de elección, y además te puedes comparar, puedes hablar incluso con las personas de tu distrito, de tu circuito, sobre la experiencia en cuanto a los cargos locales, porque no es solamente a presidente y vicepresidente, estamos hablando de aquellas personas que inciden directamente sobre la comunidad en donde vives, pero además no solamente averiguar esto, tienes que entender muy bien cómo se vota. ¿Y qué hacer para que tu voto no sea nulo? Por ejemplo, no se pueden tomar fotos del voto, no puedes enseñar tu voto porque lo anulas. Si es plurinominal tu voto en tu circuito, aunque aparezca la cara de tu candidato de preferencia en diferentes casillas porque lo apoyan diferentes partidos, solamente puedes ponerlo en un partido, porque si lo pones en varios anulas tu voto. Ese tipo de información también es importante. No es solamente que el voto sea informado, sino que entiendas cómo hacer para que tu voto no sea contado entre los votos nulos. Y mire, vamos a ir a la pausa con esto, pero por ejemplo, a mí me han preguntado, en la plataforma Verifícate, el ganchito que se coloca, que es verde, se sale de la casilla. Y algunas personas me han preguntado, ¿es correcto que se salga del cuadrito? ¿Eso está permitido? Creo que esos detallitos, licenciada, al final del camino son importantes a la hora de la elección. Por supuesto, por supuesto. Y hay muchos videos que te explican, que los tiene el propio Tribunal Electoral en su plataforma, pero nosotros también en Junta Nacional de Escrutinio, que es jnepanamá.com, hablamos de eso también. Claro que sí. Mire, vamos a ir a la primera pausa, pero hay mucho que hablar a pocos días de este 5 de mayo, día en que elegiremos a nuestras nuevas autoridades. Un acta. ¿Cuál es el recorrido de un acta? A mí me dicen, licenciada Nivia, que usted tiene en su cuelga de su cuello unas llavecitas. ¿Qué representan esas llaves a la hora que hay que estar en ese momento del conteo de votos? El voto adelantado, el voto en el extranjero, ¿en qué momento se comienzan a contar esos votos? Y el TER está con una transmisión ininterrumpida de toda la información que va llegando a nivel digital. Sin embargo, acá del otro lado está la Junta Nacional de Escrutinio contando lo físico. Yo creo que ese papel importante, entenderlo en el electorado, es vital, sobre todo por este tema, transparencia en el proceso electoral. Hay mucho de qué hablar, lo vamos a hacer cuando retornemos de la siguiente pausa comercial. Acompáñenos, esto es Cara a Cara. Amigos, estamos de vuelta, esto es Cara a Cara, hablando con la presidenta de la Junta Nacional de Escrutinio, Nivia Rosana Castrellón. Dentro de todos los temas que queremos hablar, licenciada, este tema de transparencia me parece muy interesante y yo creo que yo arrancaría por aquí. Me dicen que usted tiene un juego de llaves, que usted las coloca allí, que usted las custodia muy bien. Y antes de hablar del juego de llaves, háblame un poco sobre esto. Guardar y resguardar las actas que llegan a la Junta Nacional de Escrutinio, en este caso puntualmente al Parlatino. Háblame de ese proceso. Uno, ¿qué contiene esa acta? Y dos, de ese recorrido para que llegue como debe llegar al Parlatino el día de las elecciones o días posteriores, porque en algunas se toma un poco más de tiempo. Muchísimas gracias por esa pregunta, porque yo creo que la ciudadanía merece saber. Primero que todo, el voto es depositado en la mesa. En la mesa hay un presidente, un vocal, un secretario y una persona que básicamente lo sustituye a cualquiera de los tres puestos. Entonces, ahí están también los representantes de los candidatos y también están los observadores nacionales e internacionales. Mientras se realiza la votación, una vez cierra la votación, el escrutinio es público. Y nosotros hacemos una invitación a la ciudadanía que por favor vayan a ver el conteo de votos en la mesa en la que emitieron precisamente su voto, porque lo pueden hacer. Y entre más testigos haya, es mejor. Entonces, ahí se hace básicamente una verificación del padrón, se eliminan aquellos casos de personas que no fueron a votar, se pone raya, porque eso significa que si hubo 300 votos y se podían votar 500 personas, solo pueden haber 300 votos en la urna. Importante. Entonces, de ahí se determinan los votos emitidos, los votos válidos, los votos nulos y los votos en blanco. Y se hace un acta de mesa que es firmada por los representantes que están allí, y en este caso se va a hacer diferente. Antes se hacían versiones en original distintas, pero ahora se va a hacer de una original, se van a hacer las copias que se van a firmar en original.
y los representantes de los partidos políticos y de los candidatos también tienen copias. Salen esas actas del centro de votación. ¿Qué pasa allí? Bueno, muy importante, de allí en crudo toma la información el TER. La transmisión extraoficial de resultados toma la información de ahí. Y también en esta ocasión el Tribunal Electoral va a ofrecer el servicio de un visor, y ese visor va a tener las actas en crudo que la ciudadanía va a tener acceso a verlas e incluso a bajarlas y reproducirlas. ¿Qué le dice su experiencia, licenciada? Y ahí vamos sobre la marcha cronológicamente contando todo el proceso. Cuando han llegado las actas, han habido, voy a utilizar el término, errores humanos, es decir, no ha coincidido un número con la cantidad de votantes. ¿Y qué se hace en esos casos específicamente? Por supuesto, pero permíteme, ya salimos de la mesa. Claro, eso se venimos va, en el recorrido. Claro, eso se va a la Junta Circuital. Ajá. En la Junta Circuital, básicamente lo que se hace es un resumen de todas las actas de mesa del circuito. Y ellos son los primeros que detectan inconsistencias y que pueden subsanar errores. Eso viene en una hoja y nosotros también lo revisamos. Entonces, cuando ya esa acta está lista, viene acompañado de uno de los miembros obviamente, de la Corporación Electoral, que llega al Parlatino. Disculpe, ¿cómo se subsana ese error? Eso se llaman inconsistencias. Por ejemplo, cuando no coinciden los números con las letras, se verifica el padrón electoral, ellos pueden hablar, por ejemplo, con la secretaria de la mesa, con las personas que estaban allí, pueden verificar efectivamente qué fue lo que ocurrió y tratar de subsanar la inconsistencia. ¿Se borra, se corrige? No se puede borrar, no se tocan las actas. Ningún acta puede ser tocada, ni por nosotros. La inconsistencia se refleja por aparte, en una hoja donde nos hacen saber. Eso es importante, nadie puede tocar un acta ni la puede alterar, nadie. Importante ese dato. Es más, pueden ir presos, el que se le ocurra tener esas ideas de pronto. Va aparte, adjunto, sí. ¿Qué es lo que pasó ahí? ¿Por qué la inconsistencia? Es correcto. Entonces, toda esa información nos llega en físico al Parlatino. La persona que trae el acta tiene que estar debidamente autorizada. Si alguien trajera un acta y no está obviamente en el listado que se va a poder ver en pantalla, porque a propósito va a haber una transmisión 24/7 a través de YouTube sobre lo que nosotros estamos haciendo y además en señal abierta un recuadro en SER TV, incluso cuando la Junta esté en receso. Así que la ciudadanía nos puede acompañar en todo esto, en todo este largo recorrido. ¿Quién puede ver esas actas? A ver, las actas, las circuitales llegan a donde nosotros. Cuando llegan donde nosotros, el secretario inmediatamente verifica si la persona está autorizada para traer el acta. De inmediato se revisa todo el legajo de actas. Primero, si están completas las actas de mesa. Si no lo están, ¿por qué no están completas? Si hubo algún tipo de incidencia, se le pregunta a la persona y se trata que explique, porque comprenderán que cuando la persona sale del Parlatino es mucho más difícil si es alguien que vino de Bocas del Toro, claro, poder hacer las preguntas correspondientes. Se quedan con nosotros y si encontráramos alguna duda, también tenemos derecho a llamarlo. Después de eso, nosotros tomamos la decisión si escrutamos o no escrutamos, dependiendo si hay muchas incidencias o si estamos escrutando otras actas en ese momento. Entonces, cuando eso ocurre, ahí se da una situación. Nosotros, además, hacemos las copias correspondientes para que, con esas copias correspondientes, los auditores que nos acompañan y los representantes de los candidatos también estén anuentes y vean la información que nosotros estamos viendo, ¿ya? Entonces, cuando ya los auditores han revisado, nuevamente nosotros seguimos en el proceso y se autoriza que capta la información el vocal. El secretario canta los números delante de los representantes de los candidatos que nos acompañan en todo esto y que tienen copia del acta, que es para uso interno. Claro, vamos a hacer un pequeño alto porque tengo que ir a la siguiente pausa. Nos quedamos hasta allí cronológicamente porque me gustaría saber más adelante, cuando arranca el conteo, ¿es ininterrumpido o hay recesos? Cuando hay recesos, ¿dónde van a parar esas actas? Si es bajo la mirada de todos los representantes, imagino que sí de los partidos políticos, y en qué momento entra en juego
su juego de llaves, valga la redundancia, y vamos a ir desglosando estos aspectos que me parecen que son interesantes. Vamos a una pausa, será muy breve, y seguimos hablando sobre todo este proceso que al final del camino tiene que ver con transparencia. Licenciada, y le dejo esta pregunta porque este tema, o el fantasma del fraude, siempre viene el término en cada contienda electoral. Este tema de la demora de las actas en llegar al Parlatino, que es la sede específicamente de la Junta Nacional de Escrutinio, ¿cuánto tiempo debe demorar? ¿Cuándo hay que preocuparse si no llega alguna? Usted ya ha tenido la experiencia del 2019, yo creo que podemos hablar un poquito sobre ese tema. Lo haremos cuando retornemos de la siguiente pausa. Acompáñenos. Amigos, ya estamos de vuelta, esto es Cara a Cara. En esta cronología nos quedamos en que las actas ya llegaron al Parlatino. Es un conteo ininterrumpido o en algún momento, me imagino, son seres humanos, tienen que hacer un receso. ¿Qué pasa en ese momento? A ver, muy importante, hay una urna que si ustedes ven en la página web de la Junta, jnpanamá.com, está la memoria 2019, es una urna enorme. Y transparente. Y transparente, en donde cada circuito tiene un lugar especial y además, como va a haber transmisión 24/7, siempre se va a enfocar a la urna y se va a poder ver qué pasa en la urna. Las únicas 3 personas que podemos entrar a la urna y tenemos llave de la urna es su servidora y las 2 suplentes a presidenta. ¿Nunca se le ha perdido esa llave, licenciada Nidia? Claro que no, colgadita al cuello, duermo con ella. Y es la verdad, estoy diciendo literalmente yo duermo con la llave. Pero muy relevante que se sepa que en este proceso, una vez se hacen las fotocopias del acta y una vez empieza todo este proceso, lo primero que uno hace es guardar las actas de mesa en la urna. Apenas se fotocopia el acta circuital, de nuevo se devuelve uno a la urna y la pone junto con las actas de mesa. El voto adelantado y el voto en el extranjero son los primeros que se cuentan. ¿En qué momento se cuentan esos Pero votos? no he terminado el proceso. Ajá, okay. Entonces, muy importante, hay 2 revisiones por los auditores. La primera, cuando llega el acta en crudo, que ellos verifican. Además, si hay alguna inconsistencia y nos hacen saber. Y después, cuando ya uno da la instrucción al secretario a cantar los números, que se hace de manera individual, no se dice 225, se dice 225, se revisa que el vocal lo haya hecho correctamente, los representantes de los candidatos pueden alzar la mano si hay algún tipo de situación. De hecho, ya practicamos con ellos todo el sistema, justo ayer, incluso con los auditores, y después de eso, cuando ya se hace la captación preliminar por parte del vocal, eso vuelve a donde los auditores. Y entonces los auditores, cuando ya nos dicen que todo está bien, entonces su servidora hace el escrutinio y se coloca en pantalla y cambian los números. Claro, ahí es donde viene todo ese proceso que bien lo he explicado. Le preguntaba, voto adelantado, voto en el extranjero, y uno ahí mismo otra pregunta. ¿Ve usted por su experiencia, licenciada Nidia, que estas serán unas elecciones muy cerradas, muy reñidas? ¿Cómo lo ve usted? Bueno, primero, el RERRE y el REVA son 2 padrones electorales que son separados. Uno es el voto adelantado y el otro es el registro de electores del extranjero. ¿Cómo se hace esto? Son mesas igualitas a las otras mesas en el país. Son 7.577 mesas en todo el país. Entonces, allí hay también presidente, está el suplente, el vocal y el secretario y los representantes de los partidos. Ese voto va a ser abierto después que cierren todas las mesas. Eso después de las 4 de la tarde del 5 de mayo. Son los primeros que se cuentan entonces. Son los primeros que se cuentan y va a ser el mismo procedimiento que se realiza con cualquier mesa. ¿Serán reñidas estas elecciones? ¿Cómo lo ve usted? Mire, yo le voy a decir una cosa, yo no me hago ningún tipo de película. La vez pasada dijeron que iba a haber una diferencia, yo revisaba las encuestas, 5 o 6 días antes decía que era 10%, al final fue 2%. Así que decirles que nosotros estamos básicamente preparados para todo, estamos listos, hemos hecho nuestro trabajo, hemos hecho nuestra tarea, que la ciudadanía entienda, y sí quiero decirlo, no me lo has preguntado, pero tengo que decirlo, nosotros no somos funcionarios del Tribunal Electoral, no nos pagan un centavo por esto, somos voluntarios y representamos solamente a alguien, que es el voto de cada panameño.
Cada uno de ustedes está representado por nosotros y eso significa que no tenemos ningún interés en quién salga o no ganador. Disculpe, esto que pasó con el voto adelantado, un error en el tema de la secuencia de los candidatos, ¿usted siente que de alguna manera genere desconfianza a la hora del voto del 5 de mayo? ¿Cómo lo ve usted? Yo aspiro a que no sea así porque el voto en su inmensa mayoría no se realiza de esa manera. En realidad el voto del RRREVA es 0.15% de todo el padrón electoral. Hay más de 3 millones de panameños que pueden ejercer su voto. Es un privilegio que eso se haga y que podamos opinar de quién va a ser la persona que va a decidir nuestros asuntos tan importantes sobre temas de Estado por los próximos 5 años. No podemos vivir como turistas en Panamá, como muy bien me dijo una vez Monseñor Ulloa. Hay que vivir como ciudadanos responsables y hay que votar bien, no solamente para presidente, sino para todos los cargos de elección. Y después, como me decía justo la miembro más joven de la Junta, que hace énfasis, después tenemos que darle seguimiento al mandatario y a quienes han sido elegidos para que cumplan lo que dicen. Termino con esto. Las actas que están en áreas de difícil acceso, a ver, tema de clima, etcétera, ¿qué es lo más tarde que debería llegar un acta? Ya tenemos un calendario. El calendario preliminar que nos han ofrecido las personas responsables y las entidades responsables, que es el Tribunal Electoral y la Fuerza Pública, nos están hablando que al miércoles debiéramos estar recibiendo las actas de Darién, la comarca Nove Buglé y Bocas del Toro. Como muy temprano, ¿no? Ajá. Como muy temprano. Ajá. La vez pasada tuvimos problemas con Bocas del Toro, el 1-1 y el 12-1, precisamente porque había mal tiempo y no se podía entrar ni por agua ni por aire. La democracia panameña es directa, un ciudadano, un voto. No se puede proclamar si no se han escrutado todos los votos y eso es importante que la ciudadanía lo tenga claro. Muchísimas gracias, licenciada Nivia Rosana Castrellón, presidenta de la Junta Nacional de Escrutinio. Mire, justo hoy estamos a 8 días de esa fecha tan importante para todos los panameños. En algún momento de la licenciada Nivia decía, bueno, es que más allá de un juego, un partido, seremos nosotros, definitivamente los panameños, quienes vamos a formar parte de este gran partido. Hay que salir a votar, revise las propuestas, están las plataformas donde lo puede hacer. Usted puede revisar los debates también, no solamente los presidenciables, de diputados, alcaldes, representantes, y su voto no lo haga por emoción, hágalo a conciencia, hágalo de forma racional y bueno, luego de esta fecha importante veremos quién dirigirá las riendas de nuestro país y los grandes desafíos que tendremos todos como panameños. Hasta aquí, Cara a Cara.